pretender fundar el derecho penal en el indemostrable libre albedrío es pues una batalla perdida de antemano. Librarla, a pesar de todo, solo puede tener como consecuencia incrementar la irritación de los científicos empíricos. Esta es una frase de Enrique Gimbernat Orday, profesor español, de hace más de 50 años, y creo que hoy es más vigente que nunca. Mi nombre es Diego Borbón y este es un espacio para compartir quizás una forma para complementar el abolicionismo penal europeo de corte sociológico. Ahí están un poco de mis asociaciones y cositas donde hago parte. Pero preguntémonos lo siguiente: ¿qué nos dice la intuición? La intuición nos dice pues que todos somos agentes libres, conscientes y responsables de lo que hacemos. Entonces, imagínense por un momento que tienen al frente de ustedes dos botones, un botón derecho y un botón izquierdo. Entonces, imagínense mentalmente. Y cuando ustedes quieran, por favor háganlo, cuando ustedes quieran y sientan conscientemente que han tomado una decisión, presionen un botón derecho o un botón izquierdo. Si quieren, háganlo cuando quieran. Presionen un botón izquierdo o derecho. ¿Qué nos dice la intuición? La intuición nos dice que ese proceso de decisión de presionar un botón derecho o izquierdo, primero pasó por la mente consciente de cada uno. No, pues es que a mí me gusta el centro democrático, ¡pam!, botón derecho. O tal vez aquí otros profesores pues quizás van por el otro lado, entonces el botón izquierdo. Entonces la intuición nos dice que primero hay un proceso consciente de decisión y después nuestro cerebro de alguna forma ejecuta ese proceso consciente que hemos decidido. Pues eso es lo que nos dice la intuición, y de cierta forma eso es lo que justifica que nos veamos unos a otros como seres conscientes, responsables, agentes en control de lo que hacemos. Pero pues quizás la neurociencia nos dice algo un poco distinto. Lo primero son unos experimentos muy interesantes de Gazzaniga, que es un gran neurocientífico, que él analizó a unos pacientes con el síndrome de split brain. El síndrome de split brain es en esencia que el cuerpo calloso, que es esta parte de aquí señalada en unas flechitas, está lacerado, está lesionado, está inexistente. Es decir, que los dos hemisferios del cerebro humano no tienen conexión. Entonces Gazzaniga hizo algo muy interesante, y es que si ustedes tapan el ojo izquierdo, como el nervio óptico está lateralizado, significa que el hemisferio derecho dejó de tener conexión visual. Entonces solo queda el hemisferio izquierdo con el ojo derecho, porque está lateralizado. Entonces lo que hacía Gazzaniga era mostrar a los participantes unos procesos de decisión cuando tienen el ojo izquierdo tapado, y así sucesivamente. Para no complicar mucho la cuestión, lo que encontró Gazzaniga es lo siguiente: es que cuando la parte izquierda, o sea el hemisferio izquierdo del cerebro, no ha tomado la decisión, es decir, ahí no hay nada que pueda hacer el hemisferio izquierdo, pues una vez destapaban los ojos, las personas daban una narrativa de por qué hacían lo que hacían. En el hemisferio izquierdo hay dos áreas muy importantes, que es la de Broca y la de Wernicke, que son las que interpretan y producen el lenguaje. Lo que encontró Gazzaniga es que a pesar de que el hemisferio izquierdo no estaba tomando la decisión, o no la produjo, no la vio, por ejemplo, te ponen a elegir con el hemisferio derecho, no sé, asociar unas cartas temáticamente, pues a pesar de que el hemisferio izquierdo no tenía ninguna idea por qué había hecho lo que había hecho, el hemisferio derecho, igual las personas podían dar una narrativa plausible por qué hacían lo que hacían. Entonces, si habían elegido una pala para recoger la nieve con un gallinero, decían, no, pues es que la pala es para limpiar el gallinero y quitar la gallinaza de ese lugar. Lo que encontró Gazzaniga es que nuestro hemisferio izquierdo del cerebro es básicamente un narrador. Como lo diría Gazzaniga en sus videitos interesantes, your storytelling brain, tu cerebro cuenta historias. Al cerebro le gusta contar historias, incluso a pesar de que no sabe por qué hizo lo que hacía. No sé si les pasa a veces que cuando la gente nos pregunta por qué hicimos algo, como que no sabemos exactamente por qué, pero creamos una narrativa plausible. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes se le termina a su pareja, y su pareja les dice, pero ¿por qué me terminaste? Si yo te quiero mucho. Y a veces como que tal vez uno no sabe qué decir, pero inventa alguna narrativa plausible para justificarla socialmente. Y eso pone primero en cuestión pues justamente la noción de que hasta qué punto primero las personas dicen realmente por qué hacen lo que hacen,
e incluso hasta qué punto pues la parte narrativa de nuestro cerebro simplemente no está contando historias plausibles, ¿no? Pero en 1893 Benjamin Libet, un neurólogo estadounidense muy interesante, hizo un experimento muy curioso, y él conectó a sus participantes con un electroencefalograma en la cabecita y con un electromiograma en el brazo, para ver básicamente cómo funcionaba en concreto un proceso de decisión. Libet parece ser no quería encontrar lo que encontró efectivamente. Lo que encontró Libet es que más o menos 350 milisegundos antes de que las personas conscientemente estuviesen tomando una decisión, como mover la muñeca o presionar un botón, 350 milisegundos antes, no del movimiento, sino de la conciencia de estar tomando una decisión, ya el electroencefalograma arrojaba un resultado llamado potencia premotor, una actividad eléctrica asociada con un movimiento. Eso podría interpretarse, como lo hizo Haggard y Eimer, como mi cerebro sabe que me voy a mover antes de que yo lo sepa. Haggard y Eimer hicieron el mismo experimento, esta vez un poco más elaborado, y encontraron exactamente lo mismo. Antes de la conciencia de una decisión, no antes de la ejecución, sino antes de la conciencia de una decisión, ya había un potencial premotor, una actividad eléctrica asociada con esa decisión. En el 2011, con electrodos intracraneales que podían medir la actividad eléctrica específica de una neurona individual, ya no solo 350 milisegundos antes, sino hasta 1,5 segundos, ya se podía predecir, ya se podía saber la actividad eléctrica antes de la conciencia de una decisión. Entonces, parece ser que ese narrador interno de ustedes pensaron, no, botón derecho o izquierdo, ¿cuál voy a tomar? Parece ser que esa narrativa plausible que uno se genera internamente, pues no es más que un espejismo, o no es más que una parte del cerebro que se encarga de crear narrativas plausibles internas y externas de por qué hacemos lo que hacemos, pero antes de la conciencia ya el encéfalo tenía determinada una decisión. Pero bueno, eso es un electroencefalograma. Un electroencefalograma es una cosa súper rudimentaria que fue inventado en 1925-26, hace mucho tiempo, y eso es muy impreciso. Un montón de actividad eléctrica, ondas gamma, beta, lo que sea. Pero en el 2008, Sun y colaboradores hicieron un experimento ya con resonancia magnética funcional, que pues es algo un poco más preciso para saber las áreas específicas que se oxigenan y que se activan cuando uno toma una decisión. Y Sun y colaboradores encontraron que ya no 350 milisegundos, ya no 1,5 segundos, sino hasta 10 segundos antes podíamos saber cuál iba a ser el resultado de tu decisión, no antes de la ejecución, antes de la conciencia de la decisión. Pero uno diría, bueno, esos son experimentos que analizan temas motores y la vida no se resume a presionar botones o mover la muñeca, ¿no? En el 2013, Sun y colaboradores también lo analizaron, esta vez con una operación lógico-matemática como sumar o restar. Y hasta 4 segundos antes podíamos saber si tú ibas a sumar o restar, antes de la conciencia de la decisión, ni siquiera antes de la ejecución de la misma. Eso plantea una gran pregunta, y es, ¿cuál es la repercusión real de la neurociencia del libre albedrío? ¿Puede la neurociencia desvirtuar que somos agentes libres y responsables? Muchas personas han dicho que sí, que la neurociencia del libre albedrío, experimentos tipo Libet, pues en efecto no solo refutan el libre albedrío, sino que con ello viene otra avalancha de refutaciones. Si no somos libres, si realmente todo proceso de decisión es inconsciente, automático, indisponible, no podemos ser moralmente responsables. Y asimismo, uno podría pensar, tampoco podemos ser penalmente responsables. Ahí hay unos matices importantes, y es, yo creo que esos experimentos no son lo suficientemente idóneos para desvirtuar el libre albedrío o una idea del libre albedrío. Porque primero, ellos incurren en varios errores metodológicos. Por ejemplo, primero, pensar que la conciencia es lo que nos da libre albedrío y responsabilidad moral. Pero yo planteo lo siguiente. Imaginemos que los experimentos que hizo Libet y colaboradores y demás hubiesen arrojado todo lo contrario, que efectivamente la conciencia es lo que crea una decisión y se ejecuta después. Yo creo que incluso si eso hubiese sido así, tampoco podríamos afirmar que tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque la conciencia no es más
que un proceso neuronal de un órgano como el encéfalo humano, y como órgano automático se activa por estímulos físicos, químicos y eléctricos indisponibles. El cerebro humano es como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, nuestro corazón, como nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestro riñón. El cerebro simplemente funciona con estímulos externos y a partir de estímulos físicos, químicos, eléctricos que se comunican entre neuronas. Entonces, lo primero es que este es un problema un poco más complejo. Nosotros, y aquí hay una cosa muy interesante, a veces pensamos de maneras dualistas. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, digo, no, pues es que mi corazón es muy testarudo y se muere por ella, y es que no, mi cerebro es demasiado racional, tengo que calmarlo. Vean cómo uso el lenguaje, cómo usamos el lenguaje. Decimos mi cerebro, mi cuerpo, mi corazón, como si yo, Diego Borbón, sea lo que sea eso, tuviese un cuerpo, pero no nos identificamos realmente con el cuerpo. Hablamos de maneras dualistas, como si hubiese una mente y un cuerpo, y es algo, creo que de cierta forma es muy natural para todos. Pero el dualismo, como postulado filosófico y como pensamiento intuitivo desde la psicología del sentido común, pues es algo profundamente defectuoso. Imaginemos, por ejemplo, que a ustedes les lesionan su tronco encefálico, les pegan un cachazo con una pistola, aquí, ustedes quedan en estado vegetativo. Y ya no somos Diego Borbón, ya no es Norberto, simplemente es un cuerpo sin conciencia y sin una experiencia subjetiva o de agencia individual. Porque es que desde un punto de vista materialista, cientificista, pues sabemos que lo único que existe en nuestro universo es la materia. Entonces, no hay un fantasma detrás de la máquina, no hay un Diego Borbón que tiene un cuerpo, hay solo un cuerpo cuyo cerebro crea una ilusión de agencia y dice, soy Diego Borbón como persona. No hay un pequeño homúnculo en la cabeza. Yo puedo coger un pico, puedo coger la cabeza de la doctora Ivana y puedo abrir su cerebro. Voy a encontrar cabello, después voy a encontrar piel, voy a encontrar capa subaracnoidea, un cráneo, y debajo de eso pues está 1.4 kilogramos de carne que piensa. Células gliales, neuronas, líquido encefalorraquídeo, pero no voy a encontrar una pequeña Ivana que desde allí con las neuronas y con las axonas comanda ese encéfalo, sino que es como cualquier otro órgano, un órgano automático que funciona con estímulos químicos, físicos y eléctricos automáticos indisponibles. Tampoco, como afirmaba Descartes, que es un gran dualista, pues en nuestra glándula pineal pues tampoco hay un pequeño fantasmita, una pequeña alma que desde allí controla las neuronas y axonas y comanda el cuerpo material. Entonces, la idea de que yo soy distinto a mi cuerpo, pues es una idea profundamente defectuosa, irrefutable a la luz del conocimiento científico actual. Tú eres tu cuerpo, tú eres un cuerpo, tú eres un cerebro. Y ese cerebro es lo que produce justamente esa experiencia subjetiva que se siente ser un algo. Ser Norberto se siente de una manera específica, ser Diego Borbón de manera específica. Si el día de mañana yo sufro una lesión en mi corteza prefrontal, ya no voy a ser Diego Borbón, voy a ser un Diego Borbón tal vez más impulsivo, más violento, porque ya no puedo planificar, no puedo controlar los impulsos. Y es justamente porque todo fenómeno mental es necesariamente un fenómeno neuronal. ¿Eso por qué es importante? Justamente en filosofía de la ciencia, en filosofía de la física, en filosofía de la mente, en filosofía del libre albedrío, pues sabemos, o por lo menos la posición predominante, es que los procesos mentales son procesos neuronales. Es muy difícil intentar negar esa realidad física. Y eso ha derivado a varias discusiones. Compatibilismo versus incompatibilismo. ¿Qué es el compatibilismo y qué es el incompatibilismo? Todo lo que ustedes ven a nivel macroscópico, las mesas, las sillas, las personas, los perritos, los gatos, pues son materia sujeta a leyes de la física. Nuestro cuerpo es un conglomerado de células, es un conglomerado de órganos que al final son ensambles moleculares, las moléculas son átomos y los átomos están sujetos de elementos subatómicos y todo eso son materia sujeta a leyes de la física. ¿Y qué nos dicen las leyes de la física? Para entender correctamente el comportamiento humano y para entender la real naturaleza de lo que hacemos,
¿Y por qué lo hacemos? Imagínense esto. Es mi billetera cayendo a aproximadamente 9.83 metros sobre segundo al cuadrado, dependiendo de la altura, que es la velocidad de la gravedad. Si yo lo vuelvo a hacer una y otra vez, imaginemos que lo hago a la misma altura, aunque claramente no lo estoy haciendo, una máxima de las leyes de la física es: un experimento repetido bajo las mismas condiciones arroja el mismo resultado. Como materia, mi billetera, bajo las mismas condiciones, bajo los mismos estímulos físicos, pues va a caer a 9.83 aproximadamente metros sobre segundo al cuadrado. Pero mi billetera no va a salir volando, y no sale volando el Gabriel a los salones de artes y a los pianos que están allá en ese edificio, y no va a hacer vuelticas y va a decidir: voy a hacer una billetera prosocial y voy a respetar las normas jurídicas y penales. Mi billetera simplemente cae a 9.83 metros sobre el cuadrado, dependiendo de las fuerzas que interactúan sobre él. Asimismo, nuestro comportamiento también está determinado por leyes de la física y por leyes del pasado remoto, antecedentes que determinan causalmente lo que vamos a hacer. El determinismo, aunque es una palabra que a muchos no les gusta, es una realidad a nivel científico y nadie puede negarlo, salvo por una excepción que ya veremos. Lo que sí es una frase errónea es decir, agregarle al determinismo otras palabritas, como neurodeterminismo, biodeterminismo, o que la genética nos determina. No. A nivel físico, de la física clásica, que es lo que opera bajo todo lo macroscópico, todo lo que vemos y tocamos y es sensible a nuestros ojos y en nuestras capacidades sensibles, todo es determinista. Por eso este edificio no sale volando, por eso no se cae. Por eso nuestro cerebro opera bajo mecanismos neuronales, que es un estímulo eléctrico, llega a una dendrita, la dendrita lo comunica a una axona, crea un potencial de acción con un voltaje específico eléctrico a partir de un neurotransmisor que llega a la sinapsis y transmite nuevamente a otra neurona, y sucesivamente. Los procesos neuronales también son procesos determinados, en el sentido de que las interacciones con el ambiente, cualquier estímulo ambiental, sea los millones de fotones que estoy viendo en este momento con mi retina, sea lo que me diga Norberto, lo que me digan ustedes también, todos esos estímulos materiales pues determinan qué es lo que va a hacer mi cerebro. A nivel macroscópico, a nivel clásico, el determinismo es cierto y realmente no hay forma de negarlo, tanto así que las dos únicas posiciones filosóficas respetables hoy en día son el compatibilismo y el incompatibilismo. ¿Qué dicen ambas? Ambas aceptan que el determinismo es cierto. El determinismo es cierto, ambas lo aceptan. Solo que el compatibilismo dice, aunque el determinismo sea cierto, el libre albedrío es compatible, incluso el determinismo es cierto. El incompatibilismo, que es la tesis que adscribimos personalmente, pues relaciona efectivamente que si el determinismo es cierto, pues cualquier noción de libre albedrío fuerte es un sinsentido. El libre albedrío en filosofía de la ciencia se suele describir como dos presupuestos. Primer presupuesto, posibilidades alternativas. Y segundo presupuesto, control último. Esos dos presupuestos son esenciales para sostener alguna noción de libre albedrío. Y si falta alguna de esas, filosóficamente decimos que no tenemos libre albedrío. Veamos bien, si el determinismo es cierto, es decir, si todo está determinado causalmente desde el Big Bang, y eso tenía que pasar, primero, no tenemos posibilidades alternativas, porque ninguno aquí pudo actuar de manera distinta. Veámoslo con un ejemplo. Piensen cada uno en el peor criminal de este país, sea quien sea. Piénselo internamente, no tiene por qué decirlo. Imaginemos el siguiente experimento mental, que no es el experimento mental, porque pues, claramente no lo puedo repetir. Imaginemos que la vida de este delincuente, si así lo queremos llamar, comienza desde el momento en que los padres tuvieron el acto reproductivo. Es decir, pongámosle play como si fuera una película. Si todo sucede bajo las mismas condiciones, vamos a ver qué pasa. Si los padres hacen su acto reproductivo en el mismo momento de la historia, es decir, tenemos el mismo espermatozoide y el mismo óvulo, lo que significa que con la concepción
tenemos el mismo material genético. Si la madre en el embarazo come lo mismo, hace lo mismo, consume o no tabaco, consume o no alcohol, hace deporte o no hace deporte, si la madre hace lo mismo en el embarazo, tendremos el mismo desarrollo embrionario. Si una vez el niño nace, crece de la misma manera, come lo mismo, va al mismo colegio, hace los mismos amigos, estudia Derecho en la Universidad Javeriana, o mejor en la Universidad Externa de Colombia, si todo pasa bajo las mismas condiciones, tendremos siempre el mismo resultado. De cierta manera, la vida de todos, incluida la nuestra, pues bajo las leyes de la física clásica, que son ciertas a nivel macroscópico, solo podía pasar de una sola manera. Y claro, cada uno individualmente podrá pensar, no, pues es que yo vine a este congreso, a ese seminario, pero perfectamente me pude haber quedado en la casa rascándome la barriga. Volvamos a las 7 de la mañana de hoy. Si todo pasa bajo las mismas condiciones, yo voy a hacer exactamente lo mismo, no importa cuántas veces subjetivamente me pregunten, poder haber actuado de manera distinta. Nadie, si el determinismo es cierto, tiene posibilidades alternativas de acción. Nadie. Ahora, control último. ¿Qué significa control último? Que usted sea la fuente consciente última que controla sus decisiones. Si el determinismo es cierto, eso también es un sinsentido. ¿Por qué es un sinsentido? Porque usted no controlaba ni su genética, ni su fisiología del cuerpo en general, ni controlaba la estructura y el funcionamiento de su encéfalo, ni controlaba qué estímulos ambientales determinaron que su estructura neuronal actuara de X o Y manera. Si el determinismo es cierto, y esto es una premisa que se puede refutar si el determinismo es cierto, pues ni tenemos posibilidad alternativa de acción, ni tenemos control último. La única forma respetable de desvirtuar el determinismo es la mecánica cuántica. Y para no entrar un tanto en ese tema, el resumen es el siguiente. Si ustedes cogen un metro, digamos que eso es un metro, y lo dividen en 1.000 millones de partes, tiene un nanómetro. Un nanómetro. A escalas nanométricas, nanoscópicas, pues las partículas atómicas y subatómicas ya no son deterministas, ya no están aquí o allí, sino que están superpuestas. Hay un problema de interpretación ahí. El hecho es, la mecánica cuántica es fundamentalmente indeterminista. ¿Eso qué significa? Que a nivel fundamental toda la materia es azar. Y así se ha demostrado desde 1930 más o menos. Ahora bien, pensemos que tenemos solo esas dos posibilidades: o el determinismo es cierto o el indeterminismo lo es. Ya sabemos que si el determinismo es cierto, pues no tiene ningún sentido libre albedrío. Ahora, si el indeterminismo es cierto y todo es azar y probabilidad, ¿qué puede pasar? Pues es la misma. Primero, sí tenemos posibilidades alternativas de acción, pero no porque Norberto prosocialmente dijo voy a actuar de manera distinta, sino porque miles de millones de procesos cuánticos, atómicos y subatómicos pues están probabilísticamente y azarosamente en otra parte. Y tampoco tenemos control último, pues porque realmente no controlamos lo que las miles de millones de partículas subatómicas hacen. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? El incompatibilismo duro, o el hard incompatibilism, que es la posición que aquí adoptamos, es básicamente lo siguiente. Solo hay dos posibilidades: o el mundo es determinista o la materia es indeterminista, pero ambas posibilidades excluyen cualquier noción de libre albedrío. Y si no tenemos libre albedrío, tampoco podemos ser moralmente responsables, porque uno no puede ser moralmente responsable de lo que no controlaba, de lo que no puede ser de manera distinta. ¿Por qué es importante? Tenemos tres posibilidades, y las tres posibilidades se han reflejado en la academia. La primera posibilidad: ignorar la discusión. Winfried Hassemer, 2011. En Indret, artículo Neurociencias y culpabilidad. Las ciencias biológicas poseen y representan un canto de sirena. Lo único que es posible recomendar es hacer una maniobra evasiva a larga distancia, o va a ser el fin del derecho penal. Eso decía Hassemer en el 2011, que en paz descanse. Una maniobra evasiva a larga distancia o será el fin del derecho penal. Primera posibilidad: ignoramos la discusión. Segunda posibilidad: el principio de culpabilidad está claramente basado en un concepto fuerte de libre albedrío, porque es juicio de reproche que le hacemos a quién.
pudiendo actuar conforme al derecho, actuó en contra del derecho. Ya sabemos que si el determinismo es cierto, pues nadie puede actuar conforme al derecho si actuó en contra del derecho. Si el determinismo es cierto, pues claro que podría actuar de manera distinta, pero no en razón a una decisión consciente, sino en virtud a procesos cuánticos que igual no controlaba. La segunda alternativa es que si el derecho penal es valioso, es útil, sirve para algo en la sociedad, pues lo que podemos hacer es reformular nuestra dogmática jurídico-penal. Y eso lo hizo Jean-Bernard Horday hace 50 años. Él dijo: fundar el derecho penal en el libre albedrío es un sinsentido, no se puede hacer. La única forma es cambiar nuestra dogmática y decir que el derecho penal es necesario. Es una amarga necesidad. La tercera posibilidad, y la pongo de presente en este auditorio, y es: si el derecho penal, ya hemos visto, es inútil, es ineficaz, es inhumano y degradante, pues quizás hay que pensar en, además de todos los posturas abolicionistas, de que el derecho penal es un dolor estéril, de que la prisión, bajo los mismos fundamentos en los que se basa, es un fracaso absoluto, y eso lo podemos constatar en nuestra realidad material si sabemos que no sirve para nada el derecho penal como está actualmente, más allá de guardar a una persona durante un tiempo determinado y luego soltarla, pero de lo que entró. Pensemos en la abolición a largo plazo. En 2021 propusimos 5 postulados para esta discusión. Primero, y ya lo hemos abordado, sin libre albedrío no puede existir derecho penal de la culpabilidad. Eso es totalmente claro. Podemos ignorar la discusión, podemos reformar el derecho penal o podemos pensar en abolirlo. Segundo, existen alternativas más humanas al derecho penal. Tercero, y ahí vamos también a lo que hemos visto con la intervención de la ponencia pasada, y es: la prisión causa claros efectos neuropsicológicos adversos y debería abolirse. Y aquí una crítica muy importante es la siguiente: el abolicionismo penal europeo de corte sociológico pues ha sido, y con mucho sentido, pues descalificado por ser una gran utopía, una narrativa muy bonita sobre que el derecho penal es ilegítimo y que debería desaparecer. Pero pues realmente el abolicionismo ha quedado rezagado en el tiempo justamente porque no corresponde a nuestra realidad de las prácticas jurídicas en nuestras sociedades actuales. ¿Qué se puede hacer con la prisión? Pues a mediano plazo, eso es súper claro, pues los entornos penitenciarios deben humanizarse. Hay un estudio muy interesante que nos muestra comparativamente como en cárceles con menos hacinamiento, con mejores entornos penitenciarios, con cárceles más nuevas, pues hay mucho más salud mental. Eso sin duda es así. Y les propongo unas discusiones a partir de la neurociencia del libre albedrío. Hoy sabemos que podemos reducir, despenalizar y abolir gran parte del derecho penal. O sea, muchos artículos del Código Penal de Colombia hoy pueden ser abolidos y de manera efectiva ser abordados por temas civiles, administrativos, constitucionales, justicia restaurativa, justicia terapéutica, justicia comunitaria, jueces de paz, jurisdicciones indígenas, por ejemplo, aprender de ellos. La gran pregunta, y aquí creo que vamos en la crítica que hacía el profesor Norberto también, es, bueno, ¿y qué pasa en aquellos casos donde esos mecanismos alternativos no funcionan? Pensemos, por ejemplo, en un asesino en serie. Pensemos en personas que cometen delitos seriales graves que son socialmente muy perjudiciales. ¿Qué podemos hacer? A nivel internacional, Greg Caruso y Der Perebum, que son incompatibilistas, o sea, que niegan el libre albedrío, han propuesto algo llamado el Public Health Quarantine Model, que me parece una cosa tremendamente nefasta por el nombre justamente, no tanto por el fundamento, y es lo siguiente: a mediano plazo, frente a este tipo de delincuentes, primero, no tiene sentido el retrocenismo, porque pues realmente nadie es responsable ni puede haber una condena justa cuando tú no controlas nada de lo que haces. Pero y Caruso dicen lo siguiente, y es: primero hay que enfocarnos en política social, claramente, para reducir la comisión de delitos económicos, en ocasión a marginalidad, etc. Pero para aquellos casos profundamente difíciles de abordar con alternativas, proponen el modelo de salud pública de cuarentena, que hace una muy mala analogía, y es: los delincuentes peligrosos son enfermos. Por lo tanto, como una tesis de defensa social, pues podemos guardarlos en cuarentena. Es la propuesta de Caruso y Perebum. Yo creo que incluso viendo ejemplos de países escandinavos y Europa, donde las cárceles se están cerrando porque ya no hay quien los ocupe,
Pues cuando uno hace efectivas políticas sociales, el abolicionismo de cierta forma es como inevitable, porque pasa naturalmente, porque el derecho penal deja de verse como una amarga necesidad, porque simplemente no hay que hacer con nada con el derecho penal. Entonces, sin duda, con grandes políticas sociales, primero se puede reducir la criminalidad, eso es súper claro, y segundo, para el tema de delincuentes peligrosos, si así se quiere llamar, que eso es una palabra tremendamente nefasta, pues eso promueve la salud mental. Hoy sabemos que las psicopatías, los trastornos de personalidad antisocial, en el DSM-5, en la creación de las enfermedades 11, sabemos que todos los trastornos mentales relacionados con la psicopatía y la criminalidad tienen raíces ambientales. Por ejemplo, los tres tipos de traumas más comunes: violencia o abuso físico, violencia sexual o abuso sexual y abandono por parte de los padres, ¿no? Si podemos reducir ese tipo de conductas y hechos sociales, asimismo se promueve la salud mental. La gran pregunta es, ¿qué hacer igual? Porque eso es una clara utopía de largo plazo cuando todos estemos muy felices de hacer política social. Pero ¿qué hacer mientras tanto? Y yo ahí creo que hay que dar un debate muy interesante desde la neurociencia, y es el llamado moral enhancement. Ya para terminar, porque me he hablado mucho, el moral enhancement o la mejora moral es la idea de que cuando la neurociencia avance tanto, va a ser posible que encontremos una intervención clínica muy fácil para las psicopatías, para los trastornos de personalidad antisocial, donde pues claramente hay bases neurobiológicas que tienen que solucionarse, y eventualmente uno podría pensar que la neurociencia podría abordar eso de manera interesante. Hay un caso muy curioso, 2003, de Burns y Schroeder, donde analizaron el caso de un señor de 40 años normalísimo, o sea, un tipo responsable, un buen trabajador, toda su vida una persona normal. Cuando de la nada comenzó a ver pornografía de manera compulsiva, después pasó a la pornografía infantil y después pasó a hacerle insinuaciones indebidas a su hijastra. El señor fue condenado, lo mandaron a prisión y el Estado, solucionamos este problema, no pasó nada, todo bien, hemos solucionado la criminalidad contra los niños inocentes. Pero la pregunta es, bajo el principio de razón suficiente, ¿por qué una persona completamente normal en su conducta, pues de la nada pasa este tipo de cosas? Un equipo de médicos, pues les causó curiosidad, lo internaron en un hospital y le hicieron una tomografía y encontraron un tumor significativo del tamaño de una pelota de golf que presionaba su corteza prefrontal, lo que hacía que fuese más impulsivo, que no fuese prosocial, que no entendiese la conducta que cometía. Le sacaron el tumor, a los 7 meses volvió a ser una persona completamente normal. Luego volvió a reincidir y en lugar de enviarlo a la cárcel, lo internaron nuevamente, encontraron que nuevamente el tumor había vuelto a crecer, lo removieron y el tipo pudo volverse a incorporar completamente en la sociedad. Eso nos muestra que en muy pocos casos, muy excepcionales, donde la política social ya no puede hacer nada, de unas alternativas restaurativas, comunitarias, ya no pueden hacer nada, la neurociencia puede ser una alternativa muy prometedora. Y ahí, claramente, siempre que se respete, creo yo, la dignidad humana, la libertad y el consentimiento que da la persona. Porque si pasamos a una alternativa de abolición, cuya alternativa es psiquiatralizar a todo el mundo y obligarlos coercitivamente a tratamientos clínicos, pues no estamos haciendo nada positivo. Esos 5 postulados los hemos incorporado en un artículo de hace más o menos 2 años y que hemos desarrollado con un poco más de cuidado en la ponencia que estamos compartiendo. Y aquí hay algunas de las publicaciones donde hemos difundido estas conclusiones. La invitación es la siguiente, y es: el derecho penal no es una amarga necesidad. Tal vez pueda hacerlo parcialmente hoy, y sin ninguna duda, un tránsito a una alternativa evolucionista tiene que ser, primero, a largo plazo, segundo, a mediano plazo. Se puede humanizar la prisión, se debe humanizar la prisión, además se deben incorporar alternativas de política social, de justicia restaurativa, etc. Pero también, justamente, el derecho penal, al ser un producto contingente de la historia, así como lo hemos construido, podemos destruirlo y abolirlo a largo plazo, junto con un cambio cultural que deje de lado el punitivismo
hacia alternativas donde la cárcel ya no se vea como una amarga necesidad. Gerardo Laviaga, que es un gran y muy interesante jurista de México, dice lo siguiente: en el futuro nuestros hijos se van a burlar de nosotros, van a ver lo que teníamos y se van a burlar. Papá, ¿cómo así que a los delincuentes se les enviaba a una prisión hacinados y se les violaban todos sus derechos fundamentales? ¿Cómo es posible eso cuando hoy a los delitos relacionados con temas sociales tenemos este abordaje humano, y aquellos donde claramente hay temas clínicos y neuropsicológicos, pues podemos abordarlos de manera más humana, con el consentimiento de las personas, sin tener que mandarlos a la cárcel? La sentencia T-153 del 98 tiene una frase muy interesante, y la dije hace mucho tiempo en un congreso que tuvimos con el Centro de Investigación en Política Criminal, y es lo siguiente: la reconstrucción de esta realidad dolorosa, la que sucede en el sistema penitenciario, le corresponderá quizás a la literatura, que es la despiadada acusadora de la sociedad ante la historia. Los invito a complementar el abolicionismo con neurociencia. La criminología crítica puede complementarse y debe complementarse para comprender integralmente el comportamiento humano y llevarnos a un mejor estadio de los sistemas judiciales, donde la justicia penal pues ya no se vea como tal y tenga mejores alternativas al derecho penal. Muchas gracias. Espero haber causado polémica. Claro que causó polémica, vienen varios comentarios. Excelentes. Por favor, nos escuchan. Eso es lo importante de estos seminarios. Andrea, me encanta. No, bueno, muchas gracias por tu presentación, por tu experiencia. Y mientras tú hablabas, la pregunta que me resonaba era si como sociedad estamos listos para tener esta conversación, porque pienso que igual cuando se brindan respuestas de la neurociencia, como en el caso que tú nos contabas, si bien se humaniza un poco y también se le da una explicación a por qué en este caso el hombre que tú contabas comete este delito, igual comete un delito. Claro. Y de alguna otra forma como sociedad igual necesitamos, y sobre todo más sociedades como la colombiana, necesitamos la sensación de justicia, de que algo se hizo, porque llevamos muchos años en que la justicia se ha pasado por encima. Entonces pienso que, o más bien me gustaría preguntarte cómo consideras que estamos listos para esa conversación y como colombianos. Y segundo, como tú contabas, la neurociencia puede de hecho ser una respuesta a unos casos muy específicos, ¿no? Pero ¿no crees que de pronto esto puede llegar a ser un arma de doble filo para que muchas personas digan, no, es que yo tengo tal cosa y tal otra, ¿cierto? Y ya se puede un poco como, perdón la expresión, pero prostituir la salud mental, porque ahora todo entonces es que tiene un tema de salud mental. Y creo que eso podría llevarnos a largo plazo a Colombia a retroceder en términos de memoria, de olvido, de recuperación de la verdad, de todo lo que ha hecho la Comisión de la Verdad, todo esto. Entonces me gustaría preguntarte si consideras que estamos listos para hablar de esto en Colombia. ¿Más preguntas o abordes esa primero? Comentarios, preguntas. ¿Cómo prefieres tú? Primero. ¿Estamos listos? Absolutamente no. De ninguna manera. O sea, no. Y por eso hoy el abolicionismo en nuestras sociedades sigue siendo y es una completa utopía. Porque no es posible pensar en el cambio tan profundo del paradigma cuando nuestra cultura es esencialmente punitivista, cuando la prisión se tiene como equivalente a justicia, ¿no? ¿Es realista hoy? No lo es. Pero fíjate lo interesante. Hay varios experimentos muy curiosos donde le dijeron a los participantes lo siguiente: les pasaban una gran literatura sobre determinismo, sobre ausencia de libre albedrío, no sé qué, y luego hacían un test sobre opiniones morales. Entonces les daban a cada persona ejemplos de situaciones morales para que determinaran qué opinaban sobre eso. Los participantes que tenían literatura sobre determinismo, ausencia de libre albedrío, neurociencias, eran exponencialmente menos retributistas y menos punitivistas, eran mucho más
empáticos al enfrentar una decisión moral sobre si alguien merecía X o Y castigo. Incluso en sociedades donde la religión es muy ligada al determinismo, por ejemplo, Spinoza, por ejemplo. Para Spinoza, que es un panteísmo naturalista, Dios es equivalente a leyes de la física, y Dios es la sustancia primera que determina todo lo que viene de ahí. Para Spinoza, el libre albedrío no existía, es un sinsentido. Hay religiones que también incorporan ese tipo de nociones, donde lo que sucede en nuestro mundo material es la voluntad de Dios. Y de cierta forma, aquellas religiones donde esa idea de determinismo, de que todo sucede por la causa primera que es Dios, son mucho menos punitivistas también. Y las ideas de retribución, las ideas de cárcel, están mucho menos presentes. Incluso uno puede aprender de temas indígenas, como nuestra querida autora Marcela Gutiérrez lo ha mostrado, de que hay paradigmas que no son tan retributivos, tan punitivistas, son más restaurativos. Entonces yo creo que hoy, sin un cambio cultural, eso es imposible y no se puede hacer. Y si se hace forzadamente, pues tendremos un impacto social completamente negativo y una deslegitimación de las alternativas a la prisión, ¿no? Yo creo que es posible. E incluso si estos postulados, que son súper radicales, no se incorporan, que seguramente no lo harán, pues de cualquier forma las sociedades que transitan con sólidas políticas sociales a solucionar realmente los entornos y las estructuras que causan justamente la anomia y la desviación, pues son sociedades donde el derecho penal igual desaparece, o por lo menos se reduce en sus justas proporciones. Yo creo, primero, eso. Segundo, por supuesto que también podría entenderse de esa forma. Hoy en Estados Unidos, entre 2007 y 2012, hay un estudio muy interesante que nos muestra que la cantidad de decisiones sobre pena de muerte y prisión perpetua en Estados Unidos por delitos de homicidio, la cantidad de evidencia neurocientífica incorporada en cortes ha aumentado muchísimo, tanto así que más o menos como el 5% de los delitos, de los juicios por prisión perpetua y el 25% por pena de muerte, o sea, un cuarto de los juicios ya incorporan evidencia neurocientífica en las cortes, porque hoy sabemos que gran parte de la conducta antisocial tiene sin duda elementos neurobiológicos. Hoy puede excusarte eso, pues depende mucho de el grado de la afectación neurobiológica que haya, lo que se pueda concluir a partir de las neuroimágenes, pero sin duda hay un riesgo de que bajo el paradigma actual de responsabilidad que tenemos, pues las personas utilicen neuroimágenes para engañar jueces, incluso para tomar decisiones de absolución, por ejemplo, o de la insanity defense en Estados Unidos o en Reino Unido también. Entonces, pero yo creo que igual hacia futuro, pues eso va a estar cada vez más presente. A veces se estima que más o menos el 40% de las personas privadas de libertad cumplen criterios diagnósticos elevados de psicopatía, por ejemplo. ¿Eso quiere decir necesariamente una relación de causalidad? No, pero por lo menos sí de correlación. Y si pensamos el abolicionismo solo en temas de que el delito es un problema social y comunitario, estamos fallando completamente, porque es incompleta esa teoría. El delito no es solo un problema social y comunitario, el delito es también un problema neurobiológico, un problema individual. Y hasta que no entendamos que eso es así, cualquier propuesta abolicionista va a seguir siendo aún más utópica. ¿Comentarios, preguntas? Camilo, sí. Una pregunta sobre lo último que acaba de mencionar en psicología forense, finalmente, sí. Se evidencia en las cortes sobre neurociencias, finalmente. Me pregunto qué tipo de evidencia se presenta porque desconozco el campo y me llama mucho la atención. Me estoy imaginando únicamente la presentación en este momento del desarrollo científico de lesión, estudios de lesión o investigaciones de lesión. ¿Conoce otro tipo de evidencia forense, neuroforense, finalmente, fuera de la lesión? Listo. Incluso es interesante ver que aquí en Colombia pues eso no puede pasar, por lo siguiente, porque el desarrollo de nuestra neuropsicología forense es malísima. La estudiamos perfectamente y todos podemos repetir cosas sobre los cerebros y cosas así. Yo he visto muchos informes de neuropsicología forense y se los juro, ni uno solo incorpora el uso de neuroimágenes, ni uno solo.
todos incorporan conclusiones diciendo, no, pues es que la corteza prefrontal, no sé qué, y la amígdala cerebral, y el control de impulsos, y el condicionamiento del miedo, pero en Colombia por lo menos eso no existe. En parte porque hacer neuroimágenes es supremamente costoso. O sea, vaya usted como defensa a pedir una neuroimagen, una resonancia magnética funcional a un hospital a ver qué le van a decir. Primero, deme la orden del médico, y segundo, pues páguenlo. Pero en Estados Unidos sí, y es muy interesante verlo. Hay ejemplos, pues hay dos tipos de neuroimágenes, ¿no? Estructurales y funcionales sobre todo, pues es una gran división así muy general. Desde el año 2000, Adrian Rain, que es un gran experto en esta materia, en neurocriminología, pues ya había hecho varios neuroimágenes con poblaciones que habían cometido homicidios en serie, y encontró que, igual eso es muy debatible estadísticamente la significación, pero encontró que en asesinos en serie tienen 13% menos corteza gris prefrontal, que pues también es importante para control de impulsos. Hay otras neuroimágenes más estructurales que pues sí nos muestran, por ejemplo, si hay una amígdala calcinada, si hay un tumor, si hay una lesión cerebral, pues ya es mucho más sencillo uno poder argumentar, no, pues es que estas áreas del encéfalo se vieron afectadas, y también se puede, o sea, tiene que ser también un análisis con historia clínica, porque imaginemos a alguien que en su colegio, en la universidad, súper normal, y de la nada mata a alguien y dice, no, pues es que yo tengo un cerebrito de psicópata. Uno podría debatir hasta qué punto pues realmente hay una significancia ahí. Por ejemplo, en este caso de la persona que cometía conductas pues, cercanas a la pedofilia, sí encontraron que 16 años antes había tenido una lesión cerebral que nunca había tenido tratamiento, y que en ese momento le causó un estado de coma por un buen tiempo, pero que después pues, no revisaron nada, no hicieron neuroimágenes, y pues terminaron en que un tipo completamente normal toda su vida, de la nada comienza a hacer cosas extrañas, y después del tratamiento vuelve a ser una persona prosocial. Yo tengo la confianza de que el avance de la neurociencia en materia forense va a impactar muchísimo. Tal vez en Colombia se muere otros 20 años, pero va a ser muy importante para comprender aquellos casos que son excepcionales, sí, posiblemente, donde efectivamente hay un problema clínico, no un problema social y comunitario.